Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de biología teórica o, por decirlo de otra manera, biología matemática. Vamos a comenzar recordando un libro muy importante de Alfred Lotka, que en la versión Dover se titula Elementos de Biología Matemática, lo cual es un nombre desafortunado porque el libro de Lotka tiene un programa, establece aquí un programa para la construcción de una biología teórica que él llama física biológica o physical biology, biología física, que consiste, como él mismo lo dice en este libro, en la aplicación de los principios físicos en la construcción de la biología, principios físicos en la construcción de la biología. ¿Y qué es lo que él va a construir aquí? ¿Qué tipo de biología va a construir aquí? Va a construir una biología sistémica, una biología de los sistemas, no una biología de los individuos. Por lo tanto, si nos movemos en la tónica de las prioridades históricas, diríamos que la teoría de sistemas, que fue popularizada por Bertalan Lanfy, Ludwig von Bertalan Lanfy, que también era un biólogo y que también escribió un libro de biología teórica. Ludwig von Bertalan Lanfy no fue tan original. ¿Quién sabe si leyó a Lotka? Supongo que sí. El punto es que Lotka ya establece aquí un programa para una biología de sistemas y por lo tanto tiene ya en embrión una teoría de sistemas. Si bien no la volvió o no la generalizó, no la hizo más abstracta, sino que simplemente la aplicó a su programa de la Physical Biology, la biología física, por traducirla así, porque física biológica va a tener otra connotación. En este mismo libro, Lotka nos dice que la biofísica trata del individuo, como ya mencioné. Este libro es muy interesante, tiene un prefacio filosófico en donde nos va a hablar de lo que son las definiciones. Las definiciones son, a final de cuentas, convenciones. Y esas convenciones deben de avenirse a principios que nos permitan recordarlas con facilidad y que sean lo más descriptivas posibles de aquello a lo que señalan. El ejemplo que él utiliza para mostrarnos esto es, nosotros podemos, por supuesto, a un triángulo llamarle cuadrado y suponer que satisface todas las relaciones de un triángulo, pero le llamamos cuadrado. ¿Cuál es el problema si definimos o redefinimos el objeto que llamamos triángulo como cuadrado? Pues que es confuso, que tenemos que hacer un doble esfuerzo mental para recordar que cuadrado significa triángulo, es decir, figura de tres lados, pero le ponemos cuadrado por convención. Sin embargo, como acabo de mencionar, uno de los requisitos para una buena definición es que aquello que describa sea lo más apegado posible a lo que la palabra indica, para evitar confusiones, dobles esfuerzos mentales, cansancio intelectual, para caer en lo que podríamos llamar el principio de economía de Mach. Las leyes de la naturaleza, si ustedes lo recuerdan en la filosofía de Mach, no son otra cosa que medios económicos de condensar un conjunto muy amplio de resultados empíricos. Eso era la economía de Mach. Eso trae este libro en la primera parte, el primer capítulo, es una discusión acerca de las definiciones y por supuesto nos va a decir que en la medida en que son convencionales, están sujetas, pero esto no lo dice Lotka, esto lo interpreto yo, están sujetas a lo que viene a ser una paradoja de Sorites. Ustedes recordarán, las paradojas de Sorites son paradojas de acumulación. Nosotros tenemos, lo voy a poner con un ejemplo, para no explicarlo en términos más abstractos todavía, tenemos un grano de arena. Le podemos decir, es un grano de arena, simplemente. Tenemos un grano de arena. Si juntamos otro granito de arena, tenemos dos granitos de arena. Son dos granitos de arena. No es un montón de arena. Es dos granos de arena. Un grano de arena, pues no es un montón de arena. Dos granos de arena, pues tampoco es un montón de arena. Tenemos dos granitos de arena que distinguimos perfectamente. Si ponemos tres, bueno, pues son tres granitos de arena. ¿En qué momento? Y esto es donde viene la situación paradójica, y esto es lo que se llaman paradojas de Sorites o de acumulación. ¿En qué momento y con cuántos granos de arena tenemos ya un montón de arena? Nosotros podemos hacerla también la paradoja a la inversa. Tenemos un montón de arena, un montón de granitos de arena en donde no distinguimos uno de otro. Quitamos uno, sigue siendo un montón.
quitamos 2, sigue siendo un montón. Sabemos que si continuamos con ese proceso, en algún momento ya no tendremos un montón de arena. ¿En qué punto, en qué momento se traza ese límite entre el montón de arena y el granito de arena? Eso es lo que nos dice Lotka que sucede con los conceptos como la vida y con muchas definiciones. Realmente no podemos definir las cosas si no tenemos detrás un conocimiento preciso de lo que está pasando. El color rojo, pues realmente tiene muchos matices, muchos tonos, y generalmente le llamamos rojo algo que quizá ya no sea rojo, sino un poco distinto el color, porque no lo distinguimos muy bien. No sabemos en qué momento el rojo deja de ser rojo. Está sujeto a esa paradoja, la de Sorites. Y así están, entiendo, hacia Lotka, todos los conceptos que podemos ver en biología. Sin embargo, él nos va a dar una definición de lo que es la vida. Me gustaría leerla porque es una definición que a mí me parece que va a tono con el título original. No elementos de biología matemática, sino el título original, aquí nos lo dice. El título original es Elementos de Physical Biology, de biología física entendida, como ya lo dije, la aplicación de principios físicos al desarrollo de la teoría biológica. De eso trata la Physical Biology o biología física. Bueno, después de esa discusión sobre las definiciones, Lotka no se va a privar de darnos una definición de lo que es la vida o lo que es la evolución, más que la vida. Va a definir la evolución. Nos va a decir, la evolución es la historia de un sistema que sufre cambios irreversibles. Lo voy a reiterar porque es una definición muy interesante, no de vida, de evolución. Evolución es la historia de un sistema que sufre cambios irreversibles. Aquí es donde entra todo el programa de la biología física, cambios irreversibles. Irreversible entendido en el sentido físico, irreversible entendido en el sentido de presencia, recordemos lo que significa en física, presencia de mecanismos que disipen la energía. Eso es lo que vamos a entender en física por un proceso irreversible desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista microscópico es más complicada la definición, porque en principio tiene que ver con la aleatoriedad de las componentes del sistema, no tanto con la energía, sino con la posibilidad de que un sistema físico, digámoslo así, deje de lado las leyes de la mecánica y se aleatorice, que exista un procedimiento de aleatorización de las micropartículas para que se pueda aplicar los conceptos estadísticos, porque de otro modo pues están sujetos a las leyes de la mecánica y esas leyes pues generalmente son reversibles si no les colocamos una interacción irreversible como es la disipación de energía. Pero generalmente en los sistemas que trata la mecánica estadística, los microsistemas de la mecánica estadística, generalmente no se supone que haya fricción. La fricción es el resultado de pues la interacción aleatoria de las partículas en una cierta direccionalidad. Entonces sería difícil realmente dar una definición microscópica de fricción, pero bueno, a veces se puede. Bien, entonces de lo que estaba hablando era de elementos de biología física que contiene, bueno, una filosofía de lo que debe de ser una biología física. Y lo quiero comparar o lo quiero contrastar con este otro texto que también es muy, muy interesante, pero es más reciente. Se llama Biología Matemática de J.D. Murray. Este es un texto que tengo entendido se lleva en algunas escuelas o facultades. Es un texto densamente matemático. Por lo tanto, a físicos y matemáticos les puede gustar mucho. Se los recomiendo, aquí hay muchos modelos. Pero el punto fundamental es que carece de un programa ideológico, carece de una ideología que sí trae este libro y que hace que este libro, la lectura de este libro sea, bueno, maravillosa, maravillosa. Es una lectura muy entretenida y además muy edificante porque contiene referencias, bueno, importantes. El punto de vista que va a tomar Lotka es el punto de vista sistémico. ¿Qué quiere decir el punto de vista sistémico? El punto de vista sistémico quiere decir lo siguiente cuando lo vemos desde el punto de vista de la biología. Necesitamos una descripción de los elementos del sistema que en biología se llama una anatomía. Se le puede denominar anatomía. A nuestro sistema, por ejemplo, el sistema del cuerpo humano, hay una materia especializada que es la anatomía,
que nos va a describir las partes de las que consiste el cuerpo. Y esa anatomía pues no se detiene únicamente en describir a grosso modo lo que son las partes del cuerpo, también nos dice que el músculo en tal lugar tiene tal canaleta, tal agujero, tal doblez. Anatomía, la descripción. Necesitamos, cuando tenemos un punto de vista sistémico, una descripción general de las partes del sistema. ¿Qué partes tiene? ¿Qué nombres les vamos a dar? ¿Cómo se relacionan unas con otras desde el punto de vista espacial? Posteriormente a la anatomía, y me voy a abstener de recomendar libros de anatomía, porque estoy hablando de algo muy general, pero no me voy a abstener de recomendar libros acerca de lo siguiente. En nuestro sistema no solamente hay una anatomía, que es una descripción, en cualquier sistema también hay una fisiología. Aquí lo estoy entendiendo en sentido lato, que es el siguiente. Por fisiología de un sistema vamos a entender la manera en cómo cada una de sus partes se relaciona con las otras y funciona en relación a un fin, es decir, la fisiología. La fisiología se puede concebir teleológicamente. La fisiología tiene que ver con la descripción, o más que la descripción, la explicación del funcionamiento de las partes del sistema. Si es el sistema del cuerpo humano, para describir cómo funcionan esos órganos, pues podemos recurrir a lo que se llama fisiología. Y aquí tengo un libro que a mí en lo personal me gusta mucho. Es un libro viejo, ahorita les recomiendo uno más nuevo. Es el volumen 1 de los principios. Es el volumen 1 de los principios de fisiología general. De los principios de fisiología general. Este libro es de L.E. Baylis. La primera edición es de 1915. ¿Y por qué me gusta? ¿Por qué me gusta este libro? Bueno, miren, porque aquí les pongo lo primero del índice. Como pueden ver, comienza con la energía, con las leyes de la termodinámica, para describir la fisiología de un sistema, en este caso de un sistema vivo como es el cuerpo humano, pues se necesita saber física, biología, termodinámica. La fisiología es una ciencia que en la medida en que pretende explicar el funcionamiento de las partes de un sistema, pues si es este caso, es un sistema del cuerpo humano, porque hay que recordar, estoy hablando primero en un nivel muy general de anatomía y fisiología de los sistemas, y podemos llevarlo al caso de un cuerpo humano, y ahí cuando hablamos de fisiología, pues hablamos del funcionamiento de las partes, cómo funciona el pulmón, cuando entra el oxígeno, ¿qué transformaciones sufre el oxígeno? Bueno, pues esas son transformaciones que describe la termodinámica, cómo el oxígeno se vuelve dióxido de carbono. Hoy día tan importante medir el dióxido de carbono porque, bueno, entra dentro de nuestro sistema el dióxido de carbono y si estamos infectados de coronavirus, va a salir el dióxido de carbono llenito de coronavirus. Y si hay una amplia densidad de dióxido de carbono en el aire, seguramente nos vamos a contagiar porque, como ya se sabe, el coronavirus se contagia por las gotitas que emergen de nuestro sistema respiratorio. Entonces, tenemos un aula llena de estudiantes, todos están transformando el oxígeno en dióxido de carbono y sale también el coronavirus. Entonces, si hay una alta concentración de dióxido de carbono, seguramente ese lugar no es muy apto para que esté la gente, porque se va a contagiar. Bien, entonces este libro tiene matemáticas, por supuesto, y nos habla de la catálisis, la diálisis, la absorción de la luz, todo desde ese punto de vista. Pero acá tengo uno mejor. Una vez que estamos ya en la idea de la fisiología humana, este libro ya está en 2 tomos. Esta es la primera edición. Se llama Fisiología Matemática, de James Skinner y James Snyder. Les voy a decir de qué fecha es. Ya el libro ya se puede conseguir en 2 tomos, porque bueno, la fisiología es muy amplia. Este es del 2004, lo he de haber comprado yo por el 2005, 2006. Las matemáticas son complicadas, o bueno, no que sean complicadas, son matemáticas que se le enseñan a los matemáticos, a los físicos, son ecuaciones diferenciales y métodos de solución de esas ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales, porque recordemos que ya hoy día no nada más se utiliza la ecuación, por física matemática ya no nada más se entiende la discusión de la ecuación diferencial parcial
n variables de segundo orden, lineal o cuasilineal. Ya hoy día ya hay métodos para resolver muchas ecuaciones diferenciales no lineales. Por ejemplo, el método de dispersión inversa, que viene a resolver la ecuación seno de Gordon, la ecuación de Korteweg de Vries, y eso abre una amplia ventana para resolver un mayor número de problemas con esas ecuaciones diferenciales. Las matemáticas, pues bueno, pues las matemáticas, en la medida en que estos métodos los desarrollaron físicos y matemáticos, pues las matemáticas no se complican tanto, pero sí se necesita saber algo, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que tenemos la anatomía, la descripción de las partes del sistema, la fisiología, que es la descripción del funcionamiento, del fin de ese sistema, porque pues ese funcionamiento e ensamblaje de partes va a un fin, que es, en el caso de los seres vivos, mantener la integridad estructural del ser humano, del cuerpo viviente. Viene la patología, que es el estudio de los fallos en el sistema. ¿Por qué falla un sistema? Bien, esa es la patología. Pero esto nos describe la estática de un cuerpo, la estática de un sistema. Nos habla de lo que ya está ahí, nos describe lo que ya está ahí. Si nos quedamos en eso, pues estamos dentro de un fijismo. Nos falta la historia, lo que acabo de comentar de Voltaire, la evolución es, lo voy a reiterar leyéndolo porque no. Este libro es muy interesante y lo pueden leer físicos y matemáticos y sinceramente van a encontrar en él demasiadas cosas muy comprensibles y muy interesantes. También se les recomienda a médicos, enfermeras y gente así, pero bueno, quizá no lo encuentren tan interesante. Bueno, evolución. La evolución nos lo dice aquí en la página la página 24, capítulo 2, que se titula La definición de la evolución. La evolución es la historia de un sistema que sufre transformaciones irreversibles. Entonces también hay historia. No nada más necesitamos esas tres materias que son anatomía de un sistema, fisiología de un sistema o patología de un sistema. También necesitamos cómo evoluciona el sistema, cómo sufre cambios irreversibles el sistema, cómo llegó a ser lo que es, cómo nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos, llegó a ser lo que es. Bueno, ya sabemos que parte de una célula. Esa es una de las unidades. Pero la célula también tiene una descripción, es decir, una anatomía, también tiene una fisiología y por supuesto también tiene una patología. Pero esa es la unidad mínima viviente, la célula, los microorganismos, los seres unicelulares. Abajo de esas unidades vivientes se encuentran los elementos químicos, la química pura y dura. No sabemos realmente, o tal vez sí sepamos, cómo se deben de combinar esos elementos químicos para formar una célula, que ya es un elemento viviente. Las células se van a juntar, se van a diferenciar y van a producir este cuerpo. Para eso hay varios libros y aquí voy a mencionar dos únicamente, dos que me parecen muy importantes. Este es un clásico, está al nivel de Lotka, del libro de Lotka que acabo de elementos de Physical Biology, de biología física, está al nivel de Lotka y también utiliza muchas matemáticas, pero este es un librazo, digo, enorme, ¿no? Este es Sobre forma y crecimiento de Darcy Wentworth Thompson. Este es un libro maravilloso. Debería leerlo todos los que les interese la biología, la ciencia de la biología, porque aquí nos platica desde principios físicos cómo las cosas biológicas llegan a ser a partir de principios físicos y de unidades mínimas de ensamblaje. Nos va a platicar Darcy Wentworth Thompson cómo se da toda esta profusión de formas, la morfología, cómo llegan a ser las formas. La morfología puede ser estática cuando estudia las formas estáticas, la anatomía, o puede ser dinámica cuando habla del crecimiento. Cómo por la acumulación de materiales, nosotros somos una acumulación de materiales, una acumulación que sigue ciertas leyes, ciertas reglas, llegamos a ser lo que somos. Y este otro que me gustó mucho, que se llama Problemas de crecimiento relativo de Julian Huxley, que trata del tema fundamental que se denomina alometría. Entonces, este es un libro que también usa matemáticas, pero pocas matemáticas, así es que se puede leer sin temer que en algún momento nos veremos detenidos
por las matemáticas. Y finalmente, un libro que es nuevo, bueno, más nuevo, este es del 2020, esta es la edición del 2020, yo lo había comprado antes en español, está en español, de Philip Nelson, está en español, pero lo presté y no volvió, entonces lo tuve que comprar de nuevo. Lo compré en inglés porque me salió más barato. Entonces, en este libro, nuevamente se habla de sistemas microscópicos, y recuerden, cuando hablamos de sistemas, hablamos de muchas partes, no de un individuo, sino de muchos individuos en interacción, de muchas partes en interacción. Entonces, este también es muy recomendable. Utiliza mecánica estadística, utiliza ya mucha física, si se requiere saber algo de física, pero esperemos que un día llegue a los programas de física de nivel medio. No sé si el superior ya estén ahí hablando de physical biology, pero a veces se habla sin ideología, sin perspectiva, sin filosofía, sin organización de las ideas. Elementos de biología matemática de Lotka debe ser leído. Trae unas discusiones de filosofía analítica muy interesantes, como ya dije, y eso es importante. Muchísimas gracias.